El día en que todo cambió. Todavía recuerdo el momento exacto en que mi mundo comenzó a moverse. El día en que escuché por primera vez su voz, calmada pero autoritaria, del tipo que hacía que el estómago se retorciera con una mezcla de miedo y fascinación. Estaba de pie en el borde de su salón, inseguro de si pertenecía allí o si había tropezado con la historia de otra persona. Sus ojos se encontraron con los míos a través del suave resplandor de la lámpara, y en esa mirada silenciosa algo sin palabras pasó entre nosotros. Era un reconocimiento, pero no de mí, del yo que creía ser. Era del yo que nunca había admitido que existía. Una versión que había estado oculta, reprimida, asustada de su propio reflejo. «Entra», dijo, y obedecí, aunque mis piernas se sentían pesadas, casi extrañas bajo mi cuerpo. Su casa olía ligeramente a rosas y pergamino antiguo, una combinación que hacía que mi pecho se apretara de una forma que no entendía. Me indicó una silla con la elegancia de alguien que no cuestionaba la autoridad. No de una manera dura o cruel, sino como la luz del sol reclama una habitación sin pedir permiso. Me senté, con el corazón latiendo con fuerza, las manos curvándose alrededor de los brazos de la silla como si pudieran anclarme al suelo. Me observó durante un largo momento, una sonrisa tirando de la comisura de sus labios, pero que no llegaba del todo a sus ojos. «¿Sabes por qué estás aquí?», dijo suavemente. Negué con la cabeza, aunque en el fondo sabía que no era así. Había sentido la corriente subterránea en sus instrucciones, en las notas que dejaba en mi bandeja de entrada, en las sutiles exigencias de sus mensajes anteriores. Ella quería cambio, quería control, y tal vez quería mostrarme un lado de mí mismo que nunca había tenido el valor de explorar. «Espero obediencia», continuó, sus palabras suaves pero precisas. «No porque quiera hacerte daño, sino porque el primer paso hacia la transformación es la rendición». Mi garganta se secó. Rendición. Había pasado toda mi vida resistiendo, construyendo muros alrededor de mi identidad, definiéndome de maneras que se sentían seguras. Y ahora, frente a su tranquila certeza, esos muros temblaron. Se levantó y caminó hacia un pequeño cofre en la esquina de la habitación, levantando la tapa con gracia practicada. Dentro había prendas como nunca antes había tenido, telas delicadas, colores pastel, texturas tan suaves que hacían que mis dedos dudaran, y sin embargo cargadas de significado. Mi corazón se aceleró. Tomó un vestido y me lo tendió. «Póntelo y no te lo quites hasta que yo te lo indique. Considéralo tu primera lección». Mis manos temblaron cuando lo acepté. No porque el vestido fuera intimidante, sino porque representaba un umbral. Cruzarlo significaba reconocer algo profundo dentro de mí que había pasado años ignorando. Me sentí expuesto, vulnerable y más vivo de lo que había estado en meses. Respiré hondo, la tela deslizándose entre mis dedos, rozando mi piel de una manera que hizo que se me erizara el vello de los brazos. Sus ojos no se suavizaron. «Las reglas son simples», dijo, volviendo a su asiento. «Cada gesto, cada movimiento, cada palabra refleja a la persona en la que te estás convirtiendo. Presta atención, reflexiona, aprende». Su voz calmada resonó en la habitación, firme e inflexible, mientras mi corazón latía a un ritmo frenético que no podía ralentizar. Me cambié vestido en la habitación contigua, el espejo captando cada destello de duda y fascinación en mi expresión. El reflejo que me devolvía la mirada era desconocido pero íntimo, como conocer a un extraño que llevaba pedazos de tu propia alma. Noté cómo mis hombros se movían, la sutil curva de mis caderas, el nuevo ritmo de mis movimientos. Algo dentro de mí susurró, temblando: «Ya no soy la misma persona que era hace 5 minutos». Cuando regresé con ella, me evaluó en silencio, con la cabeza ligeramente inclinada. «Bien», dijo al fin, no como alabanza, sino como reconocimiento. «Ahora camina». Los primeros pasos fueron vacilantes, torpes y completamente aterradores. Tropecé una vez, la tela rozando mis tobillos, mis mejillas ardiendo, mi corazón amenazando con saltar de mi pecho. Ella no se inmutó, no intervino. Solo observó, permitiéndome descubrir mi propio equilibrio, mi propio ritmo, mi propio potencial. Y en ese silencio, entendí una verdad que aún no podía nombrar. La transformación no sería fácil, pero era inevitable. Al final de esa primera sesión, estaba agotado de una manera que nunca había experimentado antes. No físicamente, sino emocionalmente. Cada nervio de mi cuerpo se sentía vivo, alerta y en carne viva. Y cuando salí de su casa esa noche, caminando bajo las luces de la calle, la tela pastel abrazando mi figura, me di cuenta de que mi vida había girado sobre su eje. Aún no sabía en quién me estaba convirtiendo,
solo que el camino había comenzado y no había vuelta atrás. Las reglas toman posesión. A la mañana siguiente, desperté con una extraña opresión en el pecho, una mezcla de anticipación y temor. El vestido que había dejado cuidadosamente doblado en mi silla la noche anterior me llamaba como una orden silenciosa. No estaba seguro de si quería volver a ponérmelo o si tenía miedo de lo que ese acto significaría. Lentamente, deliberadamente, me lo pasé por la cabeza, la tela suave rozando mi piel, presionándome hacia una identidad que se sentía a la vez extraña e innegable. El espejo me mostró un reflejo que aún estaba aprendiendo a reconocer. Mis hombros, mi postura, el delicado balanceo de mi posición. Todo gritaba que era una persona que nunca me había permitido ser. Llegué a su apartamento a la hora exacta que me había indicado, el vestido pastel adhiriéndose ligeramente mientras cruzaba el umbral. No me recibió con calidez. Su atención era pura observación. En el momento en que entré, escudriñó mis movimientos, la inclinación de mi barbilla, el ritmo de mis pasos. Cada gesto importaba. Cada respiración. Llevaba juicio, pero no cruel. En cambio, se sentía como presión para despertar una versión de mí mismo que había pasado años reprimiendo. «Debes recordar», dijo, su voz calmada pero autoritaria. «Cada acción que tomas es un reflejo de quién eres bajo mi guía. Los errores no son fracaso, son descubrimiento, pero la vacilación es energía desperdiciada». Asentí, tragando el nudo de mi garganta, consciente de que incluso un solo paso en falso podría traicionar mi incertidumbre interior. Me entregó un pequeño cuaderno, no un manual, sino un conjunto de reglas escritas con su letra precisa y elegante. Las reglas eran simples pero íntimas. Postura, movimiento, habla, comportamiento, autorreflexión. Cada día la seguiría. Cada gesto observado, cada paso corregido. La primera regla: camina como si pertenecieras a tu propia piel. Comencé a practicar de inmediato, recorriendo la habitación bajo su mirada atenta. Cada paso fue torpe al principio, mis pies inseguros de dónde pisar, mi columna luchando contra hábitos de años rígidos y defensivos. Al principio no me corrigió con palabras, solo una inclinación de cabeza, un leve alzamiento de ceja. Esa comunicación silenciosa era mucho más intimidante que cualquier regaño que hubiera recibido. Lentamente, el ritmo de mi cuerpo comenzó a alinearse con sus expectativas y un pequeño estremecimiento de emoción me recorrió. Esta fue la primera victoria. El dominio del movimiento, por pequeño y tentativo que fuera. A continuación, me guió a través de gestos de feminidad, posiciones sutiles de las manos, la curva de una muñeca, la manera de sentarse con gracia sin colapsar hacia dentro. Mi mente gritaba que esto era absurdo, que ninguna parte de mí estaba preparada para una instrucción tan delicada. Y sin embargo, el acto de intentarlo hacía que mi pulso se acelerara de una forma que no entendía. Cada corrección que me ofrecía se sentía como un suave desafío, un empujón contra viejos miedos. Hacia el mediodía, mi postura y movimiento se habían vuelto naturales, o al menos lo suficientemente cerca como para engañar a un ojo casual. Pero no era solo mi cuerpo lo que remodelaba. Era mi mente. Me hacía preguntas que nunca había considerado. ¿Cómo te sientes en esta postura? ¿Por qué resistes la suavidad? ¿Qué es lo que te asusta de ser delicado? Tropecé con mis respuestas. No las sabía, pero el acto de pensar, el acto de examinarme me arrastraba más profundo en el proceso. El almuerzo se sirvió en silencio. Colocó los platos frente a mí sin decir palabra, insistiendo en que me sirviera con la elegancia que me había inculcado. Me sentí expuesto, cada gesto bajo escrutinio. Pero algo extraño sucedió. Comencé a disfrutar de la conciencia de mi cuerpo, la precisión de mis manos, los movimientos controlados que una vez se habían sentido asfixiantes. Las mismas cosas que temía se convirtieron en instrumentos de descubrimiento. Por la tarde, introdujo otra regla. Habla suavemente, pero con intención. Mi voz tembló al principio, un eco incierto en el silencioso apartamento. Me corrigió con suavidad, mostrándome cómo respirar, cómo pronunciar, cómo hacer que incluso una sola frase se sintiera con propósito. Al final de la sesión, había practicado frases simples durante horas. Y aunque mi voz aún me resultaba extraña, sentí un extraño orgullo por el control que había logrado. Cuando salí de su apartamento esa tarde, me dolían las piernas de los ejercicios de postura. Mi voz se sentía ronca por la repetición, pero mi corazón cargaba algo más pesado. La comprensión. Ya no solo seguía reglas. Me estaba transformando, quisiera admitirlo o no. El vestido, los gestos, la voz, me estaban enseñando quién podía llegar a ser.
Y debajo de eso, más profundo que la superficie, sentía los primeros movimientos de aceptación, de curiosidad, incluso deseo de ver hasta dónde podía llevar esta nueva identidad. Caminando hacia casa, el aire de la tarde fresco contra mi piel, me di cuenta de que esto no era solo una lección. Era un proceso que me consumiría. Cada día, cada regla, cada corrección se convertiría en parte de mí, o me rompería. Y aunque el miedo arañaba los bordes de mi mente, no podía detener el silencioso estremecimiento que me recorría. Estaba bajo su guía, y al rendirme, había comenzado a despertar. El cambio que no vi venir. No me di cuenta de lo rápido que sus reglas me estaban reprogramando hasta el tercer día. La mañana comenzó como las dos anteriores, conmigo de pie frente al espejo, mirando el reflejo que ya no se sentía completamente mío. Mis hombros ya no estaban caídos como antes. Mi barbilla no se escondía para ocultarme. Incluso con el sencillo vestido pastel que ella había elegido para mí, me mantenía diferente, más erguido, más suave, más consciente de mi presencia. Ya no era solo ropa. Era una lente a través de la cual me veía a mí mismo. Mientras caminaba hacia su apartamento, los sonidos de la calle se sentían más nítidos, como si el mundo mismo me observara igual que ella. Cada ventana que pasaba reflejaba esta nueva versión de mí, y verme una y otra vez hacía que mi estómago revoloteara de una manera para la que no estaba preparado. Una extraña mezcla de timidez y curiosidad hervía dentro de mí. No me avergonzaba, pero estaba expuesto, inconfundiblemente vulnerable. Cuando abrió la puerta, no me saludó verbalmente. En cambio, se hizo a un lado, dejando que el silencio me atrajera. Su mirada me recorrió como una evaluación, y prácticamente podía sentir las notas invisibles que hacía en su mente. Tragué saliva, estabilizándome. Bien, dijo al fin. Tu postura se mantuvo, tu caminar mejoró, pero estás reteniendo tensión en las manos. Sus dedos rozaron ligeramente los míos, y me quedé helado. Ese pequeño contacto, tan suave y sin esfuerzo para ella, me golpeó como un rayo, no porque fuera íntimo, sino porque llevaba expectativa. Mis manos tenían historias escritas en ellas, ansiedades, miedos, hábitos, y ella las leía tan fácilmente como quien lee una página. «Relájate», murmuró. «Deja que el gesto sea una extensión de tu respiración». Lo intenté. Mis manos temblaron de todos modos. Se dio la vuelta y me indicó que la siguiera. La lección de hoy ya había comenzado. En el centro de su sala había una pequeña mesa de tocador que nunca había visto antes, su superficie brillando bajo una lámpara suave. Cepillos, horquillas, herramientas cosméticas simples, nada extremo, nada estridente. No pretendía convertirme en alguien artificial. Quería refinamiento, conciencia, precisión. Aprenderás a cuidar tu apariencia, dijo, no por vanidad, sino porque la atención al detalle moldea la identidad. Me entregó un pequeño cepillo. Muéstrame cómo crees que se ve la suavidad. Sus instrucciones siempre estaban formuladas como acertijos, exigencias ocultas en metáforas. Levanté el cepillo, mis dedos torpes al principio. En el espejo, vi cómo la ansiedad volvía a tensar mis hombros. Lo notó al instante. Dijo, colocándose detrás de mí. Sus manos bajaron mis hombros, luego ajustaron suavemente mi barbilla, mi muñeca. La suavidad no es fragilidad. Es control sin tensión. Inténtalo otra vez. Esta vez, mis movimientos se sintieron diferentes. Todavía inciertos, pero deliberados. El espejo no mostró perfección, pero mostró esfuerzo, y ese esfuerzo hizo que mi pecho se calentara con algo sorprendentemente cercano al orgullo. Por primera vez, pensé, tal vez realmente pueda convertirme en la persona que ella ve. La siguiente lección me tomó desprevenido. Se sentó en su silla y cruzó las piernas con la gracia sin esfuerzo que todavía me intimidaba. «Lee esto», dijo, entregándome un pasaje corto. «Y léelo como la persona en la que te estás convirtiendo, no como la persona que fuiste». Las palabras temblaron en mi lengua al principio. Podía oír las grietas en mi voz, los bordes que no encajaban con la suavidad que quería que explorara. No me corrigió en voz alta, pero su expresión lo dijo todo. Respiré hondo, dejando que el temblor se acentuara, dejando que el ritmo que me había enseñado el primer día regresara. Esta vez mi voz sonó diferente. No femenina, no masculina, solo controlada, intencional. El sonido me sorprendió lo suficiente como para que hiciera una pausa. «Ay», dijo suavemente. «¿Lo escuchaste?» Asentí, sintiendo que ese sonido resonaba dentro de mí mucho después de haber dejado de hablar. El día continuó como un lento desenredarse de mí mismo.
Me hacía preguntas que me obligaban a reflexionar, a pelar capas que nunca había reconocido. Reconfiguró gestos que una vez había usado para esconderme, y todo el tiempo sentí la extraña sensación de avanzar hacia algo nuevo y al mismo tiempo hacia algo largamente esperado. Hacia el final de la sesión, se colocó frente a mí, estudiando mi rostro con intensa calma. «Estás empezando a entender por qué te llamé aquí», dijo. «No por obediencia, no por transformación, sino para conocer a la persona que has ignorado toda tu vida». Sus palabras golpearon algo profundo en mí, un punto de presión que nunca antes había tocado. Mi garganta se apretó, no por miedo, sino por la crudeza de ser visto tan claramente. De camino a casa esa tarde, mi reflejo en los escaparates ya no me sobresaltaba. En cambio, cada vistazo se sentía como una silenciosa confirmación de progreso, de aceptación, de cambio en movimiento. Caminé más despacio de lo habitual, saboreando cada paso. La ciudad se sentía diferente a mi alrededor. O tal vez era yo quien estaba cambiando. Tal vez ambas cosas. Una cosa era innegable. Sus reglas ya no eran instrucciones. Se estaban convirtiendo en partes de mí. Hilos en un tapiz que solo estaba empezando a entender. Lecciones en cada movimiento. Hacia la cuarta semana había comenzado a notar cómo sus reglas ya no eran presiones externas. Habían empezado a filtrarse en mis propios instintos. Incluso en casa, me sorprendía ajustando mi postura, moviéndome con cuidado deliberado, susurrando mis frases más suavemente que antes. Cada pequeña corrección que había hecho, cada observación que había impuesto en silencio, había comenzado a reescribir mi lenguaje corporal habitual, casi sin mi esfuerzo consciente. Ese día, llegué a su apartamento llevando una blusa y falda pastel que ella había elegido específicamente para mí. El color hacía que mi corazón latiera rápido. Se sentía íntimo, expuesto, pero me obligué a mantenerme erguido mientras me acercaba a la puerta. La abrió inmediatamente, los ojos escaneándome como una suave tormenta. «Has recordado el atuendo», señaló, no como elogio, sino como reconocimiento. Cada palabra que decía estaba medida, pesada, y me di cuenta de que simplemente cumplir sus expectativas se estaba convirtiendo en su propio tipo de desafío. Me condujo de nuevo al salón, y por primera vez no me dio instrucciones inmediatas. En cambio, me observó moverme por la habitación, asintiendo ante la inclinación de mi cabeza, el ángulo de mis manos, el ritmo de mis pasos. Sentí la conocida opresión en el pecho, esa conciencia nerviosa de que estaba siendo medido, examinado, moldeado. Y sin embargo, había algo adictivo en ello, como aprender un baile que nunca supe que podía realizar. «Camina hasta la ventana», me indicó suavemente. «Observa el mundo como la persona en la que te estás convirtiendo. Absorbe los colores, el movimiento, los sonidos, y reflexiona sobre cómo te hacen sentir». Obedecí, avanzando con ligereza, sintiendo la tela de mi falda rozar mis piernas. Cada movimiento se sentía como una prueba, cada respiración una evaluación. Llegué a la ventana y me detuve, mirando hacia la calle abajo, la luz del sol captando los tonos pastel de los paraguas y chaquetas que pasaban. Mi pecho se hinchó con una extraña mezcla de miedo y euforia. En ese momento me di cuenta de que esta transformación no era solo externa. Estaba remodelando cómo experimentaba el mundo mismo. Se acercó por detrás, su mano rozando ligeramente mi hombro. «Tu cuerpo debe reflejar tu mente. El porte no es solo postura. Es intención hecha visible». Tragué saliva, sintiendo el calor subir a mis mejillas, mis nervios vibrando con el silencioso terror de la insuficiencia. Incliné ligeramente la barbilla, levanté los hombros e intenté de nuevo, imaginando sus ojos sobre mí, guiando cada movimiento. Esta vez, el flujo del movimiento se sintió diferente, más suave, más ligero, casi natural. Luego vino la lección que no había anticipado, el habla como expresión. Me entregó un pequeño pasaje, indicándome que lo leyera en voz alta mientras mantenía la elegancia que me había inculcado. Al principio, mi voz tropezó, se quebró y vaciló. Cada sílaba parecía extraña, como un idioma que apenas estaba empezando a aprender. Pero no intervino con dureza. Simplemente observó, dando pequeños asentimientos cuando ajustaba. Miradas sutiles que me animaban a persistir. «No solo estás leyendo palabras», dijo, «las estás encarnando. Deja que la intención guíe el sonido». Lo intenté de nuevo, esta vez permitiendo que el ritmo de mi respiración llevara las palabras, mis gestos acompañando el flujo del habla. Mi voz se volvió más firme, más rica, y con cada frase sentí la extraña sensación de ocupar un espacio que había evitado durante mucho tiempo. Comencé a entender que la feminidad
tal como ella la definía, no era un disfraz. Era una orquestación de pensamiento, postura, habla y presencia, una actuación que podía evitar auténticamente. Más tarde, me entregó un peine y una horquilla. Tu apariencia es una extensión de tu disciplina, dijo. Aprende a cuidarla como un acto de respeto hacia ti misma y hacia las reglas que sigues. Pasé la hora siguiente arreglando cuidadosamente mi cabello, cepillando cada mechón con precisión, asegurándolo con la horquilla que me había proporcionado. Cada movimiento se sentía íntimo, deliberado, una meditación sobre control y la autoexpresión. Cuando terminé, estudió mi reflejo junto al mío, sus ojos calmados pero penetrantes. «Progreso», afirmó simplemente, sin florituras, sin elogios, pero algo en su voz insinuaba satisfacción. Y en ese momento me di cuenta de que el progreso se sentía bien, aterrador, exhilarante, pero innegablemente adictivo. Caminando hacia casa más tarde ese día, sentí el tirón de la transformación en todas partes. El balanceo de mis pasos, el peso suave de mi falda, incluso la suave conciencia de mi postura, todos susurros recordatorios de su influencia. Capté destellos de mi reflejo en los escaparates, y cada vez sentí un parpadeo de reconocimiento. Este no era el chico que había sido, no del todo. Era algo nuevo, frágil y terriblemente hermoso. Cuando llegué a mi apartamento, el agotamiento se asentó en mis extremidades, pero debajo había un calor que nunca había sentido antes. El conocimiento de que cada regla que imponía, cada corrección, cada observación silenciosa me estaba enseñando lentamente cómo convertirme en su visión de mí y tal vez incluso en la mía propia. La primera prueba de control. La semana siguiente trajo algo que no había anticipado, una prueba. Llegué a su apartamento, mi estómago retorciéndose con una mezcla de temor y emoción, inseguro de qué forma tomaría. Me recibió en la puerta, sus ojos escaneándome de pies a cabeza, no con juicio, sino con evaluación precisa. Cada detalle importaba. El balanceo de mi caminar, el ángulo de mi barbilla, el ritmo de mis manos. Me sentí expuesto de una manera que hacía que mi pecho se apretara, y al mismo tiempo era embriagador. Hoy, dijo suavemente, veremos que también encarnas las reglas fuera de esta habitación. Mi corazón dio un salto. Fuera. Aún no había salido completamente con esta ropa, más allá de su apartamento. La idea de moverme por el mundo bajo su mirada atenta, juzgado por sus estándares invisibles, me llenaba de terror y exhilaración. Asentí, aferrando los bordes de mi falda como si la tela misma pudiera estabilizarme. Me entregó un pequeño cuaderno. Documentarás cada acción, cada observación, cada reacción. La atención al detalle es tan importante como la apariencia. Seguí sus instrucciones obedientemente, saliendo a la calle con gracia cuidadosa. Cada paso se sentía más pesado de lo habitual, aunque no por peso, sino por conciencia. Noté la textura del pavimento bajo mis pies, el ritmo de los pasos se pasaban, las sutiles expresiones de extraños que aún no me conocían, o tal vez aún no me veían. Me sentí desnudo y visible, pero empoderado de una manera extraña e inexplicable. Ella observaba en silencio desde un banco cercano, su presencia como una atadura invisible que me anclaba y guiaba al mismo tiempo. Me encontré ajustando instintivamente la postura, manteniendo los gestos pequeños y precisos, suavizando mi voz incluso al hablar con un peatón que pasaba. Al principio se sentía absurdo actuar así en público, pero lentamente me di cuenta de que el acto me estaba moldeando internamente. Mis nervios, antes deshilachados por la tensión, estaban encontrando un ritmo. En un momento, un grupo de adolescentes pasó riendo fuerte. Mi instinto inicial fue encogerme, esconderme detrás de una armadura invisible. Pero su mirada me encontró, firme e inquebrantable, y me obligué a enfrentar el desafío de otra manera. Mantuve la barbilla alta, caminé con pasos deliberados, y sentí la oleada de control hincharse en mi pecho. Por primera vez, sentí poder en la vulnerabilidad, confianza en la sumisión. Al regresar a su apartamento, estudió mi cuaderno cuidadosamente, sus ojos escaneando cada observación que había registrado. La precisión, dijo, no es suficiente. La reflexión y la intención son la verdadera medida del progreso. Me guió hasta el espejo y vi un cambio más allá de la apariencia física. Mi postura ya no temblaba con incertidumbre. Mi mirada mantenía firmeza. Incluso la sutil curva de mis dedos, mientras descansaban a mis costados, había cambiado. Controlados, deliberados, atentos. Luego vino otra lección, el habla en sutileza. Me pidió que leyera en voz alta un párrafo corto, mientras mantenía la elegancia y la conciencia.
Mi voz vaciló al principio, las palabras saliendo inseguras, pero sus suaves correcciones refinaron cada frase. Al final, mi tono llevaba una tranquila confianza que había estado ausente solo días antes. «Estás empezando a entender», dijo suavemente, apartando un mechón rebelde de mi rostro. «La disciplina no es solo obediencia. Es atención al yo, a los demás y a las corrientes invisibles a tu alrededor. Esto es control, y con el bien y la libertad». Sentí que mi pecho se apretaba, no de miedo, sino de asombro. Libertad al seguir reglas. No lo entendía del todo, pero la sensación resonaba profundamente dentro de mí. Sentí una verdad que aún no podía nombrar. Esta transformación no era solo sobre apariencia o postura. Era un viaje hacia una conciencia de mí mismo que nunca había permitido. Cuando salí de su apartamento esa tarde, las luces de la ciudad reflejándose suavemente en los escaparates, capté destellos de mí mismo en cada reflejo. La persona que me devolvía la mirada era tentativa pero deliberada, nerviosa pero consciente. Me di cuenta de que las reglas que había impuesto ya no eran solo instrucciones. Me estaban moldeando, guiando, despertando una parte de mí que había ignorado durante mucho tiempo. Y mientras caminaba por las calles silenciosas, el aire fresco rozando mi piel, sentí el emocionante y aterrador conocimiento de que este camino, sus reglas, apenas estaba comenzando. Había más que aprender, más que descubrir, y sabía que cada paso adelante me pondría a prueba de maneras que aún no podía imaginar. Empecé a notar las sutiles formas en que su influencia se filtraba en mi propio ser. Ya no era solo postura o movimiento o el suave balanceo de mis manos. Era la manera en que pensaba, la manera en que me percibía a mí mismo y al mundo que me rodeaba. Cada día bajo su guía dejaba huellas tenues pero innegables en mi mente. Me sentía como arcilla siendo amasada, a veces dolorosamente, a veces con una extraña y emocionante suavidad. Esa mañana, llegué llevando un suave vestido lavanda que ella había seleccionado. La tela ligera y fluida. El tono pastel llevaba un calor que no había anticipado, y sentí mis nervios retorcerse en algo entre aprensión y euforia. No me recibió con palabras en la puerta. Su mirada sola midió cada detalle, cada temblor, cada vacilación. Hizo que mi estómago diera un vuelco, pero me encontré manteniéndome más erguido bajo su observación. «Hoy», dijo, «exploramos la sutileza. El control no es solo externo, es interno. El cuerpo sigue a la mente, pero la mente debe ser entrenada para ver y sentir lo que el cuerpo no puede». Asentí, aunque no lo entendía del todo. Me indicó un pequeño escritorio con un diario en blanco sobre él. «Registra tus pensamientos, observaciones y reflexiones. Pero no escribas solo lo que ves. Escribe lo que sientes, lo que te resistes a admitir ante ti mismo». Tomé la pluma, el papel suave bajo mis dedos, y comencé a escribir. Las palabras fluyeron con reticencia al principio, cada frase torpe, vulnerable. Confesé mis miedos, mis dudas, el extraño aleteo que venía con habitar esta nueva versión de mí mismo. Escribí sobre la emoción que sentía cuando seguía sus reglas perfectamente y el pánico cuando fallaba. Cada palabra me presionaba hacia una mayor conciencia de quién me estaba convirtiendo. Después de terminar, me guió hasta el espejo donde mi reflejo esperaba en silencio. «Obsérvate», me indicó. «Ve no solo el vestido, la postura, los gestos, sino la persona que estas reglas han comenzado a moldear». Miré. El reflejo seguía siendo yo, pero innegablemente alterado. Mis hombros estaban relajados, mi barbilla levantada, mis manos suaves pero controladas. Mis ojos, antes vacilantes, ahora llevaban una alerta silenciosa. Y por primera vez, noté algo que me asustó y emocionó al mismo tiempo. Reconocí partes de mí mismo que había escondido durante años y parecían estar sonriéndome de vuelta. Se colocó detrás de mí, ajustando la sutil inclinación de mi cabeza, la suave curva de mi muñeca. «Cada detalle importa», dijo suavemente. «No porque cambie a los demás, sino porque te cambia a ti. El refinamiento más pequeño se convierte en una puerta hacia la autoconciencia». Sus palabras, como todo lo que decía, llevaban una tranquila autoridad a la que no podía resistir. Sentí que mi pecho se apretaba, no de miedo, sino por la intensidad de la comprensión. Ya no era solo un estudiante obedeciendo instrucciones. Estaba aprendiendo a ver, a sentir y a habitarme a mí mismo de maneras que nunca había imaginado. Pasamos la tarde en silencio, practicando gestos, leyendo en voz alta y observando. Cada repetición era agotadora y exhilarante. Noté un extraño ritmo desarrollándose en mí. Las reglas ya no eran presiones externas, sino guías que había internalizado, moldeando pensamiento, postura, movimiento al mismo tiempo.
Cuando terminó el día, me entregó un cepillo y una horquilla. Tu apariencia es un reflejo de tu disciplina, dijo. Cuídala con intención. Mientras cepillaba mi cabello, arreglándolo cuidadosamente, me di cuenta de que cada acto de acicalamiento, cada ajuste de postura, cada palabra cuidadosa no era solo sobre cumplimiento. Era sobre descubrimiento. Cada paso me acercaba más a entender quién era debajo de las capas de vacilación, miedo y autodesprecio. Caminando hacia casa, me sentía diferente. Incluso el aire en mi piel parecía más nítido, más vivo. Cada reflejo en los escaparates me recordaba que la transformación estaba ocurriendo, no solo en el vestido que llevaba, sino en las sutiles maneras en que me movía, hablaba y pensaba. Y por primera vez me pregunté si alguna vez sería capaz de volver a la persona que había sido antes de que sus reglas tomaran posesión. El desafío de la presencia pública. Hacia la 7ª semana, las lecciones habían comenzado a extenderse más allá de las paredes de su apartamento. Me dijo suavemente pero con firmeza que la verdadera transformación se ponía a prueba en el mundo exterior. Hoy, experimentaría mi primer desafío real, moviéndome por un espacio público mientras mantenía cada regla que me había inculcado. Mi pecho se apretó al imaginar las calles, los ojos extraños, el caos sin filtro de una ciudad ajena a mi frágil identidad en desarrollo. Me entregó un sencillo vestido pastel, suave lavanda con detalles delicados, e indicó que lo llevara con cuidado preciso. Mi cabello estaba cepillado, sujetado cuidadosamente, mi postura corregida bajo su mirada atenta. Cada movimiento que hacía bajo sus ojos llevaba peso. Y cuando salí por la puerta, sentí la correa invisible de su observación apretarse, anclándome incluso mientras me ponía nervioso. Las calles estaban más brillantes de lo que esperaba, abarrotadas de maneras que hacían de cada paso una potencial revelación de mi insuficiencia. Mi corazón latía acelerado mientras avanzaba, pero me recordé sus instrucciones. Pasos deliberados, gestos controlados, voz suave, postura confiada. Cada instinto gritaba esconderse, encogerse, pero me obligué a seguir adelante, consciente de cada detalle, cada músculo, cada respiración. Al principio, fue aterrador. Un hombre pasó con su perro, riendo, y sentí un pico de pánico. Mis manos temblaron ligeramente, mis labios se apretaron en incertidumbre. Me recordé a mí mismo. Esta es la prueba, no un juicio. Estás aprendiendo. El mantra me estabilizó, y noté un extraño cambio. La tensión comenzó a derretirse en conciencia, una cuidadosa atención plena que nunca había experimentado antes. Me había indicado que llevara un diario, y mientras caminaba, lo hice en la memoria, registrando cada sensación, cada emoción, cada mirada de extraños que alguna vez me habría hecho huir corriendo. Noté la luz del sol en el pavimento, el suave susurro de las faldas rozando el viento, y algo dentro de mí se agitó. Un silencioso reconocimiento de que podía habitar este espacio sin vergüenza, que podía moverme por el mundo deliberadamente, consciente y presente. Cuando regresé a su apartamento, mis piernas estaban cansadas, mi mente zumbando con nueva conciencia. Tomó mi mano y me llevó al espejo. Nota los cambios, dijo, no solo en tu reflejo, sino en cómo te sentiste moviéndote por el espacio. Cada incomodidad, cada miedo fue una lección. Me miré y vi diferencias sutiles. Mi postura ya no temblaba bajo presión. Mis manos eran más suaves, más precisas. Incluso mis ojos, antes nerviosamente saltando, ahora mantenían una tranquila firmeza. El reflejo que me devolvía la mirada era frágil pero confiado, delicado pero consciente. Me sobresaltó la comprensión de que la transformación ya no estaba solo en el vestido o los gestos. Estaba dentro de mí. Colocó su mano ligeramente en mi hombro. Estás aprendiendo a habitarte a ti misma. Esa es la esencia de lo que te estoy enseñando. Sus palabras, tranquilas y firmes, resonaron en mi mente mientras caminaba hacia casa más tarde esa tarde. Cada reflejo en los escaparates, cada sombra proyectada por las luces de la calle me recordaba que ya no era la misma persona. El miedo aún permanecía, sí, pero junto a la había conciencia, control y una emoción que no podía nombrar. Me di cuenta con una mezcla de asombro y aprensión de que las reglas que imponía no eran solo sobre obediencia. Eran sobre remodelar mi percepción, mi presencia y mi comprensión de mí mismo. Y por primera vez, comencé a creer que la persona femenina hacia la que me guiaba no era un disfraz o una actuación. Era un despertar, uno que podía abrazar incluso en los momentos más ordinarios de la vida. Las calles de la ciudad, antes intimidantes, se habían convertido en mi campo de entrenamiento. Cada paso, cada mirada, cada respiración era parte de la disciplina que exigía. Y aunque el desafío era agotador,
Sentía la silenciosa emoción del control, la tensión embriagadora de aprender quién podía llegar a ser bajo sus reglas, intimidad e instrucción. Hacia la octava semana, las reglas que imponía habían crecido mucho más allá de simples instrucciones. Se habían convertido en un lenguaje entre nosotras, sutil e implícito a veces, pero autoritario y preciso en su intención. Esa mañana, llegué con un vestido rosa pálido que había seleccionado, suave y fluido, la tela captando la luz del sol que se derramaba por las ventanas de su apartamento. Mis manos temblaron ligeramente al entrar, pero su mirada, firme y exigente, me ancló inmediatamente. Hoy, dijo suavemente, nos centramos en el refinamiento. Como pequeños ajustes crean una presencia poderosa. Observa y replica. El control es intimidad con uno mismo. Su definición de intimidad no era la que había esperado. No era cercanía en el sentido habitual, sino conciencia, el acto de conocer cada ángulo de mi postura, el peso sutil de los gestos, la cadencia del habla. Me guió hasta el espejo y ajustó mis hombros, mi barbilla, la delicada curva de mis muñecas. Cada toque era fugaz pero deliberado. Y aunque nada de lo que hacía era invasivo, sentía cada ajuste resonar profundamente dentro de mí. Tu reflejo no es el objetivo, dijo en voz baja. Tú eres el objetivo. Cada gesto, cada postura, cada movimiento debe reforzar quién te estás convirtiendo. Asentí, intensamente consciente del aleteo en mi pecho. No era exactamente miedo, sino una emoción nacida de ser completamente observada, completamente dirigida, completamente desafiada. Repasé las secuencias que había aprendido. Postura, caminar, gestos, voz. Al principio, vacilé, mi cuerpo traicionando nervios que no había notado. Pero con su tranquila guía, correcciones suaves pero insistentes, encontré ritmo. Me entregó un pequeño espejo, indicándome que me enfocara en mi expresión. Tu rostro comunica tanto como tu cuerpo. Entrénalo. Me estudié cuidadosamente. El reflejo ya no era completamente extraño, aunque quedaban restos de mi antiguo yo. Vacilación en los bordes, incertidumbre en los ojos. Se acercó, susurrando indicaciones para cambios sutiles, suavizando mi mirada, levantando ligeramente mi barbilla, dejando que mis hombros se relajaran sin colapsar. Cada instrucción se sentía como una llave abriendo algo previamente inaccesible. Las horas pasaron en este ritmo silencioso y meticuloso. Cada ajuste, cada práctica era una lección en conciencia. Y sin embargo, los momentos más profundos eran en silencio cuando sus ojos me observaban sin hablar. Y descubrí correcciones por mi cuenta, notando temblores en mis manos o tensión en mis hombros. Esa observación silenciosa, más que cualquier palabra, me enseñó precisión, atención y autocontrol. Al final de la sesión, estaba agotado física, mental y emocionalmente. Pero debajo del cansancio había un calor innegable, un sentido de intimidad con el yo que nunca había conocido. Me di cuenta de que sus lecciones no eran solo sobre apariencia o postura, sino sobre cultivar una conciencia interna que permeaba cada aspecto de mi ser. Caminando hacia casa esa tarde, el viento fresco rozando mis mejillas, sentí el sutil cambio dentro de mí. El reflejo en los escaparates era familiar pero diferente. El chico tímido que había caminado por primera vez hacia su puerta había desaparecido, reemplazado por alguien que se movía con intención, que observaba, que reflexionaba y que se llevaba a sí misma con una confianza tentativa pero creciente. Y mientras repasaba el día en mi mente, entendí que el proceso estaba lejos de terminar. Las reglas, la guía, la observación meticulosa, eran un camino, y cada paso adelante me arrastraba más profundo en la transformación. Aún no conocía los límites de lo que podía llegar a ser, pero por primera vez me sentía emocionado por las posibilidades, el momento del ajuste de cuentas. Habían pasado semanas, cada día bajo su guía, añadiendo capas sutiles de cambios en mi cuerpo, mente y alma. Para entonces, las reglas ya no eran instrucciones extrañas. Eran ritmos, casi instintivos, aunque aún exigían conciencia constante. Sin embargo, ese día trajo la primera prueba que realmente se sintió como un ajuste de cuentas. Me había llamado a su apartamento más temprano de lo habitual, una convocatoria silenciosa que dejó mi estómago en nudos y mi mente acelerada. Llegué con un suave vestido melocotón, el dobladillo balanceándose ligeramente mientras caminaba. Mi cabello estaba cuidadosamente sujetado, postura exacta, y sin embargo debajo de la superficie, una corriente subterránea de nervios pulsaba a través de mí. Me recibió en la puerta, ojos agudos y evaluadores como si pudiera ver cada falla de mi mente y cuerpo. Hoy, dijo suavemente, exploramos la resistencia. La transformación no es instantánea.
Se vive momento a momento, desafío tras desafío. Me guió al salón donde cada detalle se sentía deliberadamente arreglado. El espejo reflejando mi imagen de vuelta, la silla posicionada justo así, la luz captando los suaves pliegues de mi vestido. Me sentí expuesto de maneras que no había sentido antes. Cada gesto cargado, cada mirada crítica. Mi corazón latía fuerte mientras me entregaba un pequeño cepillo, indicándome que ajustara mi cabello meticulosamente mientras mantenía una postura y elegancia perfectas. Los minutos se extendieron en lo que parecieron horas. Cada sutil desalineación de mis hombros, cada temblor en mis manos atraía sus silenciosas correcciones. Sentí mi cuerpo temblar, no solo por fatiga, sino por la intensidad del enfoque que exigía. Sin embargo, con cada corrección una extraña emoción me recorría, el conocimiento de que estaba siendo remodelada, refinada, observada con atención inquebrantable. Luego vino el ejercicio de habla, más riguroso que cualquiera antes. Me entregó un pasaje para leer en voz alta, requiriendo control suave, fluidez y exactitud de movimiento al mismo tiempo. Mi voz tembló al principio, las palabras tropezando por nervios y autoconciencia. No habló, solo observó, su presencia casi como la gravedad misma, atrayendo mi conciencia hacia adentro, obligándome a confrontar cada sutil imperfección. Lo intenté de nuevo, más lento esta vez, consciente de mis gestos, postura y expresión. Sus ojos parpadearon con sutil aprobación en momentos, pero nunca indulgencia. El silencio entre sus palabras era más intenso que cualquier crítica. Exigía perfección a través del enfoque, la reflexión y la autodisciplina. Sentí sudor picando mi frente, mis manos suaves pero conscientes, cada respiración deliberada. Y entonces habló suavemente, pero con el peso de la autoridad que hacía que mi pecho se apretara. Eres capaz de más de lo que sabes. La transformación no se trata de ser visto. Se trata de ser consciente de ti mismo en cada momento. No dejes que el miedo dicte tus pasos. Sus palabras golpearon profundo. El miedo había sido mi compañero constante desde el primer día. Pero ahora sentía algo más. Un pulso de determinación, una voluntad de habitar completamente este nuevo yo sin importar la incomodidad. Por primera vez entendí que sus reglas no eran castigo ni control por sí mismo. Eran un camino hacia el dominio de uno mismo, la autoconciencia y en última instancia la aceptación. La parte final de la lección fue el movimiento. Me guió a través de la habitación, cada paso calculado, cada gesto preciso. Vacilé una vez, mi tobillo rozando demasiado fuerte, mi mano inclinándose justo así. Sus ojos me mantuvieron en el lugar, pacientes pero inquebrantables. Corregí, ajusté y me moví de nuevo. Cuando finalmente llegué a la silla al fondo, asintió, no con elogio, sino con reconocimiento. Cuando salí de su apartamento esa tarde, la ciudad se sentía diferente. Los reflejos en los escaparates, el pavimento irregular, el zumbido del tráfico, todos se habían convertido en elementos para navegar con conciencia. Ya no era solo un estudiante siguiendo reglas. Me estaba convirtiendo en la persona que había vislumbrado el primer día que llegué a su puerta. Caminé lentamente, deliberadamente, saboreando el ritmo de mis pasos. Mi vestido se balanceaba con elegancia calculada, mis manos suaves, mi postura exacta, mi voz tranquila incluso al hablar con algún peatón ocasional. Y dentro sentía la silenciosa emoción de la resistencia, el conocimiento de que podía sobrevivir al escrutinio, al desafío y a la duda mientras retenía la frágil gracia naciente que exigía. Por primera vez entendí la paradoja de su guía. Cuanto más estrictas las reglas, más libre me sentía dentro de ellas. Mi mente estaba más clara, mi cuerpo más consciente, mi espíritu vivo de una manera que nunca había sido. Y aunque el agotamiento me presionaba, sonreí silenciosamente para mí misma, sabiendo que el paso final, la culminación de todas estas lecciones, se acercaba. Aún no sabía qué sería, pero de alguna manera me sentía lista para lo que sus reglas exigieran a continuación, convirtiéndome en su visión. El último día de mi año bajo sus reglas comenzó con una tranquila tensión que nunca había experimentado antes. Me desperté temprano, mi cuerpo ya sintonizado con el ritmo que había instaurado durante meses de guía. Me deslicé dentro del vestido que había apartado para mí, una creación suave de azul polvo que se sentía más como una corona que como ropa. Cada movimiento era deliberado. El tirón de la tela sobre mis hombros, la cuidadosa inclinación de mi barbilla, el suave balanceo de mis manos. El reflejo en el espejo ya no me sobresaltaba como antes. En cambio, lo estudié con algo parecido a la reverencia, consciente del viaje que representaba. Su apartamento se sentía cargado cuando llegué.
Me recibió en la puerta, su mirada calmada pero penetrante. Hoy, dijo, consolidamos todo. Las lecciones, las correcciones, la práctica, todo culmina ahora. Muéstrame quién te has convertido. Asentí, tragando el nudo en mi garganta. Podía sentir cada lección resonando en mis músculos, cada corrección susurrada por la memoria. Caminé hacia ella a través de la habitación, cada paso fluido, preciso, elegante. Mis hombros estaban relajados, mi postura perfecta, mis manos suaves pero controladas. El temblor nervioso que había llevado desde el primer día había desaparecido, reemplazado por una firmeza desconocida, una tranquila confianza que se sentía a la vez aterradora y exhilarante. Me guió hasta el espejo colocándose detrás de mí, su mano rozando brevemente mi hombro. Mira no solo tu reflejo, me indicó. Ve a la persona que tu disciplina ha creado y reconócela. Hice lo que me pidió. Mi reflejo era inconfundiblemente yo, pero innegablemente diferente. El chico tímido vacilante que había cruzado su puerta por primera vez hace un año había desaparecido. En su lugar estaba alguien deliberado, elegante, consciente, alguien que había soportado el miedo, abrazado la vulnerabilidad y la había transformado en presencia. Sentí una oleada de emociones, orgullo, asombro, gratitud y una extraña y embriagadora liberación. Ahora, dijo suavemente, muévete como si las reglas fueran segunda naturaleza. Habla como si tu voz siempre hubiera sido así de controlada. Habita cada gesto por completo. Lo hice. Cada movimiento fluía naturalmente. Cada respiración deliberada, cada mirada intencional. Me di cuenta de que durante meses había estado aprendiendo más que postura o gestos. Había estado aprendiendo a habitarme a mí misma, a entender mis límites, mis miedos, mi potencial y el delicado equilibrio entre vulnerabilidad y fuerza. Sus reglas no me habían restringido, me habían revelado. Observó en silencio, luego habló, su tono calmado pero autoritario. Te has convertido en la persona que vi desde el principio, la que tenías demasiado miedo de admitir que existía. Ya no eres un estudiante. Eres una encarnación de disciplina, conciencia y feminidad. Un escalofrío recorrió mi columna. Por primera vez, abracé completamente la palabra yo, no el chico vacilante e inseguro de meses atrás, sino yo deliberada, consciente, elegante, transformada. Entendí su visión ahora, no como una imposición, sino como un espejo reflejando lo que podía hacer si me permitía ver más allá del miedo y el hábito. Se hizo a un lado, y por un momento la habitación estuvo en silencio, salvo por el leve zumbido de la ciudad afuera. Estudié mi reflejo una última vez, viendo no solo los cambios físicos, sino los psicológicos, el control, la conciencia, la confianza. Todo era mío, forjado por disciplina, vía y mi propia resistencia. Cuando salí de su apartamento esa tarde, la calle parecía diferente. Cada reflejo, cada sonido, cada sutil movimiento en el mundo me recordaba lo lejos que había llegado. Me movía libremente, deliberadamente, consciente de mí misma y de mi entorno, y sin embargo sin la carga del miedo. Había aprendido a caminar, hablar y existir en mi propia piel con la precisión y gracia que me había enseñado. Y en ese dominio, sentía una liberación que nunca había imaginado posible. Cuando llegué a mi apartamento, la noche había caído, y las luces de la ciudad brillaban como una suave constelación contra la oscuridad. Me detuve en un escaparate y miré mi reflejo una última vez. El suave vestido azul abrazaba mi forma. Mi cabello caía ordenadamente, mi postura impecable. Pero más allá de la superficie, vi algo más. Fuerza, conciencia, confianza y la silenciosa satisfacción de haber resistido, aprendido y transformado. Sus reglas habían sido más que instrucciones. Habían sido un viaje. Y ahora, de pie bajo el resplandor de las luces de la calle, me di cuenta de que ya no vivía bajo reglas. Las había absorbido, internalizado, y al hacerlo, me había convertido en su visión, pero también en la mía propia. Por primera vez en mi vida, me sentía completa, innegablemente yo misma. Y mientras caminaba hacia la noche, cada paso deliberado, suave y libre, sabía que esta transformación no era un final. Era el comienzo de cada elección que haría de ahora en adelante. Ya no era solo un chico siguiendo reglas. Era una presencia femenina, consciente, elegante, disciplinada y completamente viva.